Bien, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya vamos a dar por iniciado esta ponencia. Antes que nada, muchas gracias a todos los que han asistido el día de hoy a la fecha número 2 de la serie de ponencias que está siendo organizada por Socienut, la Sociedad Científica de Estudiantes de Nutrición de la Cayetano Heredia, en conjunto con SOCEMCH, específicamente con CEPAIS. Bueno, SOCEMCH es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Cayetano Heredia, y CEPAIS pues es el Comité Permanente de Atención en Salud Integral. Entonces, bien, por aquí siguen ingresando personas. Bueno, esta serie de ponencias ha sido hecha en conmemoración al Día Mundial de Hipertensión, que ha sido el 17 de mayo, o sea, de este mes, y pues aquí les traemos distintas series de ponencias. El día de ayer ha sido más que nada la información básica acerca de esta patología, la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? El día de hoy vamos a hablar básicamente acerca de la alimentación, específicamente sobre el cuidado que se debe tener de una persona que tiene esta patología y cómo la debemos prevenir en cuanto a la alimentación con la sal. Y el día de mañana, para los que ya están presentes y para quienes deseen saber, el día de mañana vamos a hablar acerca de la hipertensión y su relación con la actividad física. Cómo podemos prevenir y cómo podemos tratar esta enfermedad con la actividad física. Así que también les extendemos esta invitación para el día de mañana, sábado, a la misma hora, 7 de la noche, y nuestro ponente será el Master in Science, Diego Fano. Bueno, más que nada vamos a dar inicio, les vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, es el nutricionista Andrés Anampa. Él es nutricionista de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y también es catedrático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nuestra casa de estudios. Bien, adelante profesor, todo suyo, el día de hoy la ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este día tan especial y agradecer la iniciativa. Aprovechar para saludarlos por esta iniciativa de ustedes brindar esta serie de conferencias y un poco conectarnos en temas específicos. Entonces, quería mencionarles un poco los parámetros que a veces se siguen en nutrición, ¿no? Acá estamos profesionales de diferentes áreas. Ya vi que hay internos, hay médicos, hay tecnólogos, también hay estudiantes de nutrición. Entonces, uno de los pilares que nos tiene que llevar a la reflexión es que no existe salud como necesidad, ¿no? Si nosotros vemos la pirámide de las necesidades, la clasificación de las necesidades, si bien es cierto, la salud es una necesidad y hoy por hoy un derecho, pero si es que no hubiese una adecuada alimentación y nutrición, no habría salud. Entonces, fíjense lo primario que resulta, ¿no? Incluso antes de encontrar esta necesidad, antes de cubrir esta necesidad de salud, tiene que cubrirse la necesidad de alimentarse, ¿no? En ese aspecto, la nutrición va de la mano con la alimentación. Entonces, si no hay una adecuada nutrición, no hay vida, no hay el estado de salud, propiamente dicho. Entonces, también la alimentación te puede dar la enfermedad, ¿no? Y ese es el caso de la hipertensión. Entonces, la nutrición, los profesionales en nutrición que ahí tienen a sus compañeros, tienen esa arma de doble filo, ¿no? Por un lado, te pueden promocionar, te pueden brindar salud, pero si es que no se hace adecuadamente esta nutrición, contando las calorías, contando los gramos de sodio, como ahora van a ver, también te puede dar un riesgo, ¿no? Te pueden abocar hacia un riesgo. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos en la salud pública, y ya lo habrán escuchado a los otros ponentes que me han antecedido, es justamente las enfermedades relacionadas con la nutrición, ¿no? Hasta es una carrera, ya sea por exceso o por defecto. Por ejemplo, en el Perú, una cifra que sí tenemos que quedarnos conmemorando esta fecha, es que casi el 14.1% en el año 2019, prepandemia, ¿no? Casi el 15% de las personas mayores de 15 años presentó presión arterial alta. Y esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Es el 15%, ¿sí? Estamos hablando, si somos 33 millones de peruanos, imaginemos que hay 20 millones, el 15% no es poca cosa. Entonces, ahí tampoco no todo es tan pesimista, ¿no?
hay un alto porcentaje de enfermedades que nosotros decimos crónicas no transmisibles, que justamente pueden ser prevenibles, ¿no? Entonces ya todos conocemos el tema del sodio. La pregunta es, ¿qué tan prevenible es evitar su consumo? Entonces, si nosotros mejoramos, no esperar que sea paciente, pero sí mejoramos la nutrición, la dieta, ahí podemos tener un factor, podemos disminuir ese factor que está aislado, ¿no? Que es justamente uno de los factores que mayor influencia tienen sobre el proceso de enfermedad. Entonces, si tomamos en cuenta este reporte que hizo en la estadística en Europa a nivel cardiovascular, fíjense cómo, ¿no? Si bien es cierto en el Perú la principal causa de muerte sigue siendo el cáncer, enfermedad también crónica no transmisible, recién, ¿no? Si bien es el tema del cáncer, fíjense cómo las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infarto cerebral, enfermedad coronal, también ocupa un importante espacio. Entonces, lo que nosotros debemos darnos cuenta es que muchas de estas muertes, ¿no? Pueden prevenirse, y no solamente el tema fatídico, sino también y sobre todo los gastos. ¿Cuánto cuesta que una enfermedad, el tratamiento, horarios de atención en lo que es personal de salud? ¿Cuánto el Estado invierte cuando una persona se enferma, ya sea de hipertensión y si ésta se desarrolla enfermedad coronaria, infarto cerebral, ¿no? ¿Cuánto es lo que invierte el Estado? Entonces, dentro de las enfermedades, nosotros tenemos algunas que son modificables, ¿no? Y ahí está, justamente lo pueden encontrar ahí, la hipertensión, con la flechita estoy ubicándolo, ¿no? Pero hay otras enfermedades que no son modificables, ¿no? Como es la hipertensión familiar, ya es, así coman saludable, les demos el super aceite de oliva extra super virgen, por un tema genético, que ya luego veremos y conoceremos como nutrigenómica, nutrigenética, ¿no? De cómo la genética influye en lo que deberías tú alimentarte. Entonces, sí existe la hipertensión familiar, ¿sí? ¿Qué más no podemos modificar? La edad, el género. Varios autores ya mencionaban cómo conforme va pasando la edad, hay un incremento, hay unas modificaciones, un incremento, y conforme a mayor edad, también mayor grado de tensión arterial. El género, ¿a quiénes les da más? ¿A los varones o a las mujeres? ¿No? ¿Quiénes son más propensos? Si voy al servicio de cardiología en el Hospital Cayetano Heredia, que está al costado de la universidad, en el consultorio justamente de cardiología, ¿qué encontraré más? ¿Mujeres o varones? ¿No? Y si voy al consultorio de diabetes, ¿qué encontraré más? ¿Varones o mujeres? Entonces, al menos en este detalle, eh, hay mayor incidencia en el género masculino con las enfermedades de la tensión arterial. ¿Qué sí podemos modificar? ¿No? ¿Qué vamos a prevenir? ¿Sí? Los procesos de dislipidemia, el famoso colesterol total, el famoso LDL. Y este colesterol, si bien es cierto, nosotros tenemos de manera endógena, también a través de la alimentación, por eso muy importante, podemos incluir, incluso aumentar a nivel sanguíneo de manera exógena, a través de los alimentos. Y tenemos el LDL, ¿no? Diabetes mellitus y el tema de la obesidad. Y no solo obesidad con el IMC, sino hoy en día ya hablamos de una obesidad visceral, no una obesidad subcutánea que analizamos a través de los pliegues cutáneos, el calibrador, el caliper, ¿no? El plicómetro, sino estamos hablando de una obesidad visceral, una obesidad abdominal, ¿sí? Entonces, el otro detalle, y ya habrán visto la actividad física y el tabaquismo, ¿no? ¿Cuánto? La pregunta es, pongamos los números. ¿Cuánto es lo que nos protege la actividad física o el hecho de no tener ese hábito nocivo de fumar? Por ejemplo, uno de los aspectos que más se ha estudiado son los peleadores de sumo. Tú puedes encontrar peleadores de sumo de 130, 140, 150 kilos con unas ingestas de papas fritas, de alimentos, ¿no? Hipercalóricos, pero no tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Entrenan 4 horas al día. Entonces imagínense un peleador de sumo, llega hasta los 27, 30, 29, 30 años, ¿no? Que está en etapa competitiva. Deja de competir y ¿qué sucede? ¿No? Así como es saludable, es el mismo peso
el que lo condiciona a esta hipertensión, a estos problemas cardiometabólicos. Entonces, si nosotros vemos, como en esta imagen del MRFIT Study, desde el 86 ya se conocía cuál era la relación, por ejemplo, entre el colesterol, ¿no? y la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y mortalidad total, en general, o sea, mortalidad como tal. Entonces, fíjense cómo el mismo hecho de que haya colesterol elevado nos da mayor riesgo de mortalidad, nos incrementa ese riesgo, ¿no? Ya sea solamente a nivel cardiovascular, ¿no? Como a nivel general. Entonces, hay que también cuidar el tema del colesterol en sangre y ahí vienen tantas preguntas, ¿no? Si la carne sube el colesterol, porque es colesterol animal, si cuántos huevos, las clásicas preguntas que nos hacen a nosotros en nutrición y si acá hay estudiantes de medicina también te los van a hacer, ¿no? ¿Cuántos huevos voy a consumir? O quizás unos familiares nos dicen, a ver, hijita, ¿y usted que estudia nutrición? ¿Cuántos huevos hay que consumir con yema o sin yema? ¿Frito o no frito? ¿No? ¿Cuántos minutos? Entonces, si uno no es profesional en ciencias de la nutrición, derívenlo. Esas preguntas, derívenlos con los nutricionistas para que le puedan resolver, ¿no? Y también lo mismo a nutrición. Si encuentran una persona que tiene hipertensión arterial, ¿no? Derívenlo al cardiólogo para que le diagnostique realmente si es que tiene hipertensión arterial. Porque recuérdense que tomar la presión solo es una prueba de tamizaje, no es una prueba de diagnóstico. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Cómo el colesterol, cómo la hiperglicemia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fíjense, sí, la hipertensión está ahí, ¿no? Acá la encontramos como un factor de riesgo, ¿sí? En los próximos 6 años, ¿cuál sería de, de una enfermedad cardiovascular, de un accidente cerebrovascular? Pero fíjense cómo otros hábitos como el tabaquismo incluso pueden influir más que la misma hipertensión. Cómo la hiperglicemia puede influir más en unas enfermedades cardiovasculares que la misma hipertensión, ¿no? Cómo el mismo tener el colesterol entre comillas, mal llamado, ¿no? El colesterol bueno, tan ligero, así llamado, ¿no? El colesterol HDL, tenerlo disminuido, como es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y este HDL, a ver, para todos los, los estudiantes, si quieren pueden prender su camarita o su micrófono, este tipo de colesterol justamente se caracteriza, ¿no? Porque tiene las lipoproteínas altas, ¿no? Lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Se le conoce como el colesterol bueno. ¿Y qué sucede? Si nosotros lo tenemos en menor cantidad, bueno, pues va a haber mayor segregación de macrófagos, mayor interleuquina 6. Entonces, ¿y este de acá de qué depende? ¿No? Depende justamente de la vía exógena, depende de los alimentos. Entonces, fíjense cómo la alimentación llega, si lo estudiamos de esta manera, llega a ser un componente muy importante de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Protegería más si nosotros, como factor de riesgo, pesa más, tiene mayor importancia el tener el colesterol bueno en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces, hay que tener, por ejemplo, en los varones mayores de 45, mayores de 50, en temas de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es el colesterol que nos va a permitir, ¿no? A través de una dieta, por ejemplo, ¿cómo lo elevo? Nos preguntan, ¿no? Porque ahí es colesterol HDL disminuido. ¿Cómo lo elevamos? ¿Cómo lo llevamos a niveles saludables? ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? A través, quizás será con salchichas, con tocino, con mantequilla, manteca de cerdo, con aceite vegetal hidrogenado, con grasas trans. O quizás será con aceite de oliva, nueces, palta, almendras, pecanas, castañas, aceitunas, ¿no? Y ahí viene un poco el detalle, qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va este tema de hipertensión. Si yo a la hipertensión le pongo mala alimentación, si yo a la hipertensión le pongo mala alimentación, esto de acá sí va a ser fatal,
¿no? Y eso tenemos que entender, ¿sí? Y eso tenemos que entender y hay que explicar, hay que comunicar también a los pacientes. A veces los 5 o 10 minutos no nos alcanza que tenemos en, en consulta, ¿no? Los 15 minutos a veces, y otras veces ni vemos el rostro de las personas que atendemos por estar llenando ahora las historias digitales. Entonces, lo otro también que debemos ver, ¿sí? Lo otro también que debemos ver es que ya hay directrices de cuánto es lo máximo que podríamos nosotros consumir de sal. Y ya han escuchado el día de ayer cómo el sodio, ¿no? Participa en todo en este equilibrio de la angiolina, la angiotensina, cómo participa en el metabolismo propio. Entonces, la ingesta promedio, al menos en España, ¿no? es de 9,8 gramos de sal. Entonces, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de 5 gramos. Entonces, la gran pregunta, ¿no? es, ¿y cuánto consumimos nosotros los peruanos? ¿No? Por ejemplo, cada peruano consume en promedio más de una cucharita diaria, ¿sí? El promedio de justo el laboratorio que tenemos acá, una de las casas, ¿no? que es el centro de crónicas, que ellos estudian bastante sobre el consumo de sal, al menos en Perú, ¿no? Ya en el año, si no me equivoco, en el año 2014, con Lorena Saavedra, Antonio Berzabe Ortiz, Francisco Díaz Canseco y el doctor Jaime Miranda, que ya todos lo conocen, documentaron cuánto era el consumo en promedio de sal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil, ellos mencionaban que el 71% provenía de la sal agregada que se añadía después de la cocción de las comidas. En Perú no tenemos datos actualizados, ¿no? Pero el Perú es un caso muy particular porque coexisten distintos patrones alimentarios que cambian de región en región, ¿no? Nuestra cultura es nuestra cultura y sobre todo el tema de la sal, ¿no? Las preparaciones que tenemos en la dieta, ¿sí? Es un potenciador del sabor que se utiliza bastante. Entonces, ese es uno de los principales obstáculos que se ha tenido que vencer para conseguir, para conseguir disminuir o reducir el consumo de sal, ¿no? Eso estamos hablando en las preparaciones. Ahora basta ver, y eso sí lo tenemos estudiado, ¿no? Basta ver cómo es en los productos industrializados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues recomienda, ¿no? 5 gramos por día. A nivel mundial, el consumo de sal varía entre 9 a 12 gramos y justamente en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay reportes de mayor consumo de estos 9 a 12 gramos y mucho de esto se debe no tanto a las preparaciones de los alimentos, porque toda la vida hemos comido ají de gallina, toda la vida hemos comido carapulcra, toda la vida hemos comido secos, pero ¿de dónde viene el sal excedente? ¿No? Y uno de los principales alimentos que aportan sal es justamente el pan, ¿no? Y el pan tiene buena cantidad de sal, sí. ¿Cuánto de sal incluye el pan? Ya se había visto que al menos con 4 panes nosotros cubríamos esos 5 gramos de sal. Entonces, esto también va a variar por decirlo, y disculpen la expresión, de panadería en panadería, ¿no? Porque no todos lo elaboran de la misma manera. Agua, levadura y sal, el pan francés. Sí, en Perú todavía no tenemos ese dato, todavía no hemos visto, pero debe estar entre los 9 a 12 gramos. Entonces, en general, se ha visto como el 72%, lo que sí es cierto, ¿no? Lo que sí es cierto es que la mayor cantidad de esta sal, y tenemos que entenderlo así, no es de la alimentación, es del consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Sí? Si tenemos que buscar a un acondicionante, a un factor que nos dé esa sal en la comida, ¿no? En la alimentación, no debería ser los platos, las preparaciones, sino aquellos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, si alguien está en casa y tiene por ahí una galletita Ritz o tiene por ahí una galletita soda, fíjese cuánto sodio trae ese paquetito, ¿no? Lo recomendable, menos de 5 gramos por día, lo que equivaldría
a 2000 miligramos por día, ¿no? Un factor de conversión en cuestión de sodio de 2,5. Entonces hay que ver ese detalle. Ahora, lo otro que hemos visto, y es que Perú es uno de los países que se está poniendo de moda la sal de manas, ¿no? Una sal no yodada. Ahora, así sea sal yodada, no es que vaya a influir en la prevalencia o no prevalencia de hipertensión o desarrollo, no. Pero se utiliza o se debería utilizar sal yodada por el tema del yodo, tiroides y toda la política nacional que se ha venido tomando en prevención. Pero sal es sal, así sea sal de mar, ¿no? Sal de los que tengamos. Entonces, miren, en cuestión de hipertensión, no he querido hablar tanto de adultos. Les presento acá un trabajo muy sencillo, ¿no? Y el leccionador, a veces lo sencillo viene a darnos luces sobre aquello que pocas veces se nos explica en los ambientes tan académicos. Por ejemplo, acá habla sobre la hipertensión arterial, ¿no? Como estamos aquí los de nutrición y nos hemos colado, entonces esta hipertensión dependerá del estado nutricional, ¿no? Así como los médicos dan su diagnóstico médico, los profesionales de nutrición dan también su diagnóstico nutricional, el nivel de actividad física y etnicidad. En cuanto en niños de 6 a 13 años, ¿qué? Hipertensión en niños, ¿no? Pleno siglo 2022, 2 años de pandemia, 2 años en aislamiento, ¿no? Donde el consumo de alimentos se ha visto afectado. Y fíjense, ¿no? Fíjense cómo viendo los O-ratio, ¿no? Y tomando una referencia, esta fue una investigación que lo hizo Álvarez y colaboradores, en donde justamente quisieron ver cómo la hipertensión era distinta, ¿no? En una población europea y en una población mapuche, ¿no? La población mapuche de niños es una etnia muy particular, muy autóctona de ellos, ¿no? Es como que nosotros este, hagamos el estudio con estos mismos europeos y lo comparemos con personas de Puno, ¿no? Entonces, querían ver qué tanto esa fineza genética, esa particularidad genética, el propio mestizaje, ¿no? Protegía o disminuía en protección en la hipertensión. Entonces, en cuanto a la etnia, al verse el análisis de esta hipertensión arterial, encontró que aquellos escolares, encontró que justamente los escolares con la referencia, ¿sí? Acá está. Ok. Encontró que aquellos que eran mapuches tenían hasta 92% más de riesgo de tener hipertensión arterial, presentando los mismos niveles, ¿sí? Presentando las mismas edades siendo apareados, ¿no? Por misma edad, incluso mismo estado nutricional. Si nosotros comparábamos, de acuerdo, ya no solo a la etnia, ¿no? Ya está demostrado, y esto es una experiencia aislada, pero ya hay mucha data documentada, disculpen la expresión, ¿no? Que mientras más particular, mientras menos mestiza sea la persona, ¿sí? O sea la etnia de donde procede, mayor riesgo hacia enfermedades va a tener, ¿no? Y esto pasa con los indios Pima en cuestión de diabetes, y esto pasa con los niños mapuche en cuestión de prehipertensión, hipertensión arterial, ¿no? O tensión arterial alta. Y esto podría pasar con niños que viven, por ejemplo, aislados en Puno, en Ayacucho, ¿no? Que no son de la zona urbana, sino son de la zona todavía rural o poblaciones aún no contactadas. Es por eso muy importante a veces preguntar dentro de la historia clínica, ¿no? Su procedencia, para nosotros tener en cuenta detalles como eso, o incluso de dónde provienen sus padres, ¿sí? Porque recordemos que uno es el resultado de lo que consumieron nuestros abuelos. Hasta ese nivel llega la genética, hasta ese nivel llegan las metilaciones, hasta ese nivel llega la nutrigenómica. Si nosotros comparamos, ya para cerrar ese tema, comparamos de acuerdo al estado nutricional y vemos los odds ratios, o los factores de riesgo, justamente nos damos cuenta que aquellos niños, ¿sí? Que aquellos niños que tienen sobrepeso, el factor de riesgo de esta hipertensión alta es de un 53%, 56%, ¿no? Y si es obeso, este riesgo se triplica,
¿no? Se llega a triplicar tanto en la población de niños europeos, ¿no? De 1,38 a 3,38, como en los mapuches. Entonces sí, esto es independientemente de la etnia, porque en ambos va de manera muy similar, ¿no? Tiene el efecto similar. Entonces, obviamente, el estado nutricional en niños, puede tener hasta 3 veces mayor riesgo de hipertensión arterial. Y lo que les mencionaba, y ya mañana les van a explicar, ¿no? De los niveles de actividad física. Cuando aplica un cuestionario y uno ve a un niño, digamos, sedentario versus un niño que sí realiza actividad física, por eso la importancia de ni bien termina uno de estudiar, complementar también la formación con coordinación, con actividades físicas. Fíjense cómo aquellas personas que tienen un nivel de actividad física bajo tienen hasta 3 veces mayor riesgo, 3 veces mayor riesgo, 3,41, 3,22, mayor riesgo que aquellos que tienen un nivel de actividad física alto, ¿no? Que aquellos niños que tienen nivel de actividad física alto. O sea, un sedentario, por no decirlo, tiene 3 veces, un niño sedentario o niña sedentaria tiene 3 veces mayor riesgo de tener esta hipertensión. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo la nutrición, el estado nutricional, impacta tanto en niños, ya sean de origen europeo o etnias muy particulares como la mapuche, cómo impactan de la misma manera, ¿no? El estado nutricional como el hecho de realizar actividad física. Entonces, la pregunta, y ustedes que son estudiantes de nutrición, y también acá hay estudiantes de medicina y también de terapia física y rehabilitación, ¿no? La pregunta es, ¿valdrá la pena invertir en actividad física? ¿Valdrá la pena invertir en alimentación? Porque a través de la alimentación nosotros podemos modificar si un niño tiene sobrepeso, obesidad o está en un estado nutricional normal. Entonces, ese es el peso que tiene cada uno, ¿no? Esos son los números que nos dicen. Si vemos a un niño que está con sobrepeso, obesidad, uy, señora, disculpe, ¿no? No solamente, y disculpen la expresión, pero no solamente restregarle al niño, oye, su hijo está con obesidad, ¿no? La paciente, el familiar te va a mirar y te va a decir, obvio, sí, lo sé, lo veo en el espejo, el niño también, ¿no? Me veo en el espejo, sí, yo sé. Sino que hay que decirle, hay que humanizar un poco esto y decirle, mira, hay un poco, tenemos 3 veces más de riesgo de tener hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya en base a la información. Y justamente de este mismo estudio, ¿sí? Se plantean ya de manera más particular cómo el estado nutricional influye tanto en la presión diastólica como en la presión sistólica. Y en donde sí se encuentra mayor significancia, justamente en la presión sistólica, ¿sí? Ahí es donde se ve la diferencia entre lo que vendría a ser el impacto que puede tener el tener un estado nutricional normal, ser sobrepeso, ser obesidad, ¿no? Y ahí se puede encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay 4 factores modificables, ¿no? En este proceso de hipertensión. Y les comento esto no tanto como nutricionista, sino como profesional de salud, que hay que ver todo de manera muy integral, ¿no? ¿Tenemos cambios en la dieta? Sí, lo podemos hacer, derivemos al de nutrición. ¿Podemos controlar el peso corporal? Sí, también lo podemos hacer. Que vaya de la mano endocrino, nutrición y cardiología, ¿no? Pues el nutricionista para ver el cardiólogo, para estudiar al niño, y el endocrino por ver si hay algún problema, porque también hay insulinoresistencia, también hay otros detalles propios incluso en las mujeres, la menarquía más temprano, el tema del sobrepeso, si está terapia física y rehabilitación aquí, el tema de la hiperlaxitud, ¿no? También hay que incrementar la actividad física, ¿sí? Estos dos. Ya les mostré cuánto influye la dieta, ¿no? En el colesterol HDL, ¿sí? En colesterol HDL menos, ¿no? Disminuido, cuánto influye la dieta como factor de riesgo, cuánto pesa más, ¿no? Y el hecho de dejar de fumar, ¿sí? Entonces, uno de los mensajes más sencillos, porque los planes de alimentación, eso hay que dejarlos a los nutricionistas, pero sí podemos dar mensajes sencillos, como por ejemplo, hay que consumir más alimentos de origen vegetal. Y acá hay un detalle, ¿no? De todos los reinos que nosotros hemos estudiado,
Por eso nutrición está dentro de la Facultad de Ciencias y Filosofía, ¿no? Con los biólogos. Entonces, dentro de todos los reinos que nosotros hemos estudiado, solamente prescribimos el reino animal y el reino vegetal. Entonces falta lo que es los champiñones, falta otro tipo de los chitaques, los ganodermos, falta el reino minera, falta el reino... Y también el tema de los probióticos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya Chobayán había encontrado, hay reportes de cómo podemos nosotros disminuir la presión arterial si es que realizamos diferentes tipos de intervención. Por ejemplo, si nosotros reducimos el peso, ¿no? Por cada 10 kilos de peso que esta persona disminuya, más o menos en números es de 5 a 20 miligramos de mercurio, ¿no? Que se van a disminuir. Si nosotros aumentamos la actividad física, ¿sí? La actividad física va a tener un impacto de 4 a 9 miligramos. Fíjense el impacto que tiene el reducir el peso, ¿sí? El reducir el peso. Si nosotros reducimos la ingesta de sodio, pero seguimos sedentarios, ¿no? 2 a 8 miligramos. Si nosotros disminuimos el alcohol, en niños no sea tanto el alcohol, pero en adultos, también el alcohol puede influir en mi presión arterial. Sí, el consumo de alcohol. Y eso porque al final se convierte en temas de azúcar, ¿no? Mejor, incrementando la osmolaridad. Entonces, la reducción del peso, y hay algo también que influye en este tema de la hipertensión, que es la dieta DASH, la famosa dieta DASH. Entonces, teniendo estos números en esta tablita, nosotros diremos en cuál me conviene sí o sí intervenir, ¿no? Quizás el consumo de alcohol, sí, quizás la ingesta de sodio, sí, que tanto lo manejamos los cardiólogos, que tanto lo manejamos los nefrólogos, que tanto lo manejamos los médicos, pero mira, ¿no? Mira que también te puede ayudar, ¿no? Aumento de actividad física, seguimiento de la dieta DASH y sobre todo reducción de peso. Y es tan complicado encontrar esa reducción de peso, algunos es un reto, que hasta hay una profesión que solo se dedica a eso, que es nutrición. Entonces, la idea, el concepto de esta ponencia, es que nos quede bien claro que hay que trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Yo hago lo mío, yo le quito el sodio y le doy los medicamentos y el de nutrición tiene que hacer lo suyo y el de la actividad física tiene que hacer lo suyo y el de terapia física tiene que hacer lo suyo. Y otro detalle también que se ha visto, y por eso puse este de consumo de alcohol, ¿no? ¿Cómo el alcohol, sí? ¿Cómo es que el alcohol cómo disminuir el alcohol nos va a mejorar estos perfiles de presión arterial, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la capacidad antioxidante de la dieta. Entonces, la dieta, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros comemos, de acuerdo a nuestros hábitos, o bien nos va, entre comillas, mantener jóvenes, o bien nos va a envejecer, ¿no? Y nos envejece muy rápido, ¿no? Hay enfermedades que nos quitan años, que nos envejecen. Se ve cuando uno tiene quimioterapia, radioterapia, hay medicamentos, medicaciones, tratamientos que también nos envejecen. Entonces, una forma de combatir ese envejecimiento prematuro, ya sea producto de las enfermedades, es justamente a través de la dieta, haciendo caso a estos polifenoles, a esta quercetina, a esta mangiferina, a esta alicina, ¿no? Todos esos antioxidantes que nosotros tenemos, antocianinas y demás que ya habrán escuchado con la hipertensión. Entonces, evaluando esto, evaluando la capacidad antioxidante de la dieta, hay cuestionarios, ¿no? El profesor Johnny Ambulay enseña bastante sobre diversidad de la dieta, pero también hay cuestionarios para medir el nivel antioxidante de la dieta. Justamente en escolares encontraron que aquellos que tenían una capacidad antioxidante elevada presentaban mayores casos de normotensos. En cambio, aquellos niños que consumían antioxidantes o que tenían una dieta, ¿no? Poca en antioxidantes, tenían o habían reportado mayores presiones arteriales altas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la dieta, también la capacidad antioxidante de la dieta, ¿no? Porque no solamente es comer, sino hay que saber qué comer, ¿no? No es esto de nutrición, no es decir, coman frutas y verduras a diestra y siniestra, sino cuál de todas las frutas será lo mismo consumir 1 kilo de manzana que consumir 1 kilo de arándanos, ¿no? Será lo mismo consumir 100 gramos de fresa que consumir 100 gramos de plátano, ¿sí? O consumir naranja, ¿no?
que tiene buena cantidad de potasio, que consumir, por ejemplo, kiwi o camu camu. Entonces, ahí es donde entramos en la capacidad antioxidante. Y no solo con frutas, que ahora los vemos y son muy coloridas, sino en el tema también de los antioxidantes presentes en los espárragos, en la alcachofa, ¿no? Y esto es el principal componente, el principal concepto que nos tiene que quedar claro para entender lo que es la dieta DASH, ¿no? Las dietas mediterráneas. Entonces, hay dietas que se han mencionado como cardio saludables, ¿no? Entonces, como es cardio saludable, hay que disminuir las grasas saturadas, el colesterol, ¿no? De origen animal, porque de origen vegetal se llama fitoesterol. Entonces, la margarina no tiene colesterol. La margarina te va a decir 0% de colesterol. La margarina, y una mamá de repente va a decir, uy, justo me han dicho que no coma colesterol. Entonces, en vez de comprar la mantequilla, colesterol, se consume la margarina, fitocolesterol, ¿no? Pero la margarina es más perjudicial que la misma mantequilla, ¿no? Y el otro problema es que la gran cantidad de margarinas, mantequillas, justamente tiene estos ácidos grasos trans. Entonces, en los más perjudiciales serían en estos, en esas grasas saturadas, ¿no? ¿Y qué hay que incrementar? Las vitaminas, los antioxidantes, la fibra, las frutas de hortalizas, cereales, ¿no? Los cereales como tal, cereales. Y los ingredientes funcionales que les mencionaba, quercetina, mangiferina, caguiol, cafesterol, entre otros, ¿no? Acá están los omega 3, ¿sí? Y una de las grandes preguntas que nosotros nos debemos hacer es, y profesor y licenciado, ¿no? O doctor, ¿será lo mismo comer el pescado que comer las cápsulas de omega 3? ¿Será lo mismo? ¿No? ¿Habrá alguna diferencia, al menos en temas cardiovasculares? Sí, ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, fíjense, ya Link, Bach, Bacon, ya desde el 2013 habían hecho un estudio de revisión y habían visto, ¿no? De acuerdo al nivel de evidencia, ¿ok? Donde uno a es altamente consistente, ¿no? Y dos c 2b es, bueno, son asociaciones pocamente claras o poco claras o estudios que no se pueden llegar a unas buenas conclusiones. Fíjense que los que presentan mayor evidencia, ¿no? Son aquellos que intervienen, ¿sí? Son aquellos que intervienen en el famoso peso corporal, ¿no? Y hay medicamentos para el peso corporal, ¿no? Pero mejor es cambiar todo lo que es los estilos de vida para su logro. El tipo de dieta, ¿no? Y ahí entra esa famosa dieta DASH, que ahorita la vamos a ver. Disminuir el sodio. Si bien nosotros encontramos 5 gramos en disminución de sodio, dependiendo del nivel de hipertensión, ¿no? Incluso hasta se restringe a la menor cantidad posible, ¿sí? En temas de potasio se ha visto, ¿no? Que esta asociación es inversa, o sea, mayor consumo de alimentos con potasio, no crean que el plátano es uno de ellos, sino más la naranja, ¿sí? Mayor cantidad de potasio tiene la naranja, justamente a mayor ingesta de potasio hay una disminución en lo que es la presión arterial, que sí, sí, en los deportistas se incluye, por ejemplo, este nutriente, ¿no? Para mejorar la vasodilatación. También tenemos en otras evidencias, ¿no? El consumo de proteínas, ¿sí? De preferencia de proteínas de origen vegetal, ¿no? Especialmente las legumbres. Después, ¿quiénes le siguen? Ya después de eso, ya como que un poquito hay una correlación inversa entre el calcio, ¿no? Y es que varios son los estudios que a veces utilizan los calcios, digamos, de suplementos versus el calcio de alimentos, ¿no? Y el tema del magnesio, de seguro habrán escuchado también, ¿no? Entonces hay que ver qué es adecuado, qué tiene suficiente evidencia, qué cosa no tiene suficiente evidencia, pero lo que sí debemos nosotros, lo que sí o sí está sacramentado, ¿no? Como estrategias, como puntos de partida es disminuir el peso corporal, ¿no? Antes que incluso dar suplemento de calcio o suplemento de magnesio, el peso corporal, el tipo de dieta, disminuir el consumo de sodio, ¿no? Hasta el alcohol presenta mayor evidencia que los suplementos de calcio o magnesio. Fíjense, ¿no? Restringir el consumo de alcohol, ¿no? ¿Y cuánto es restringir el consumo de alcohol? O hay que moderarlo, menos de 2 bebidas por día y menos de una bebida en mujeres.
Entonces, dentro de los nutrientes, hay que escoger, hay que sustituir estos hidratos de carbono, sobre todo los ultraprocesados, ¿no? Los ultra refinados por proteínas o grasas monoinsaturadas. Y eso disminuye el riesgo cardiovascular. Y a eso justamente nos referimos con la dieta DASH, ¿no? La dieta DASH se caracteriza por tener grasa, sí, pero no la de la papa frita, no de la papita frita, ¿no? La papita frita, imagínense una papa frita, es vegana, sí, la papa frita es vegana. Es libre de gluten, claro, la papa frita, ¿no? Las papitas Lay's, imagínense la papa frita que a veces ponemos en nuestro lomo saltado, ¿es libre de gluten? Sí. ¿Es libre de lácteos? También es libre de lácteos. ¿Es vegetariana, es vegana? Sí, ¿no? ¿Es sugar free? También es sugar free, pero sigue siendo papa frita, sigue siendo aceite quemado. Entonces, lo que acá buscamos más que nada es dar grasas, pero grasas saludables, ¿no? Entonces, ahí tienen el aceite de oliva, tienen la palta, tienen las nueces, las almendras. Y una de las preguntas que a nosotros los nutricionistas siempre nos hacen es, ¿y las frituras con qué lo voy a hacer? ¿Con aceite de oliva, aceite de coco o aceite de sacha inchi? ¿No? Y en la práctica, a veces las personas que compran su aceite de oliva súper extra virgen, sabiendo lo que les cuesta, a veces no lo utilizan para la fritura, sino lo agregan en los vegetales, ¿no? Entonces, hay preguntas que a veces no son tan prácticas, pero también hay puntos de humeo que nosotros debemos conocer, ¿no? ¿Cuál es el aceite que tiene mayor punto de humeo? O sea, antes de que por decirlo así, se desnaturalice, se oxide, versus otros aceites comerciales. Hoy en día hasta existe aceite de arroz, ¿no? ¿Cómo se obtienen los aceites? Prensamos las semillas y ahí obtenemos el aceite. Entonces, ¿qué aceite es el que se utiliza siempre? El prensado al frío, ¿no? Y ahí está el aceite de oliva super extra virgen. ¿Qué diferencia hay con el aceite de oliva comercial? Primera, segunda, tercera prensada, colocan a las aceitunas en camitas, una camita, dos camitas, tres camitas, y luego lo prensan. Uno, dos, tres, aceite de oliva extra virgen. Cinco, seis, 10, aceite de oliva virgen. Y ya cuando quede el bagazo de ese prensado, como cartón, ahí le agregan químicos, le agregan reductantes, le agregan desodorizantes, ahí se llama aceite de oliva comercial, ¿no? Que ya es otra forma de obtener los aceites, estos ácidos grasos libres, pero ya no de una manera mecánica, como si estuviéramos masticando, sino ya de una manera química. Entonces, esa es la diferencia entre el extra virgen, el virgen y el comercial, ¿no? El extra virgen es ácido, porque viene de la aceituna. ¿Alguien ha mordido una aceituna? Entonces, el pH, tú te das cuenta cuando un aceite es extra virgen porque es ácido, no sabe a aceituna. Entonces, a veces aceite de oliva o mejor recomendar aceitunas. Ahora, ¿cuál es el problema? Profesor, las aceitunas en mi casa los marinan con sal, ¿no? Y para que mantengan mayor tiempo. Entonces, fíjense cómo a veces el de nutrición tiene que resolver esas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, mejor le doy aceite de oliva en vez de darle aceituna, porque la aceituna, a menos que lo lave bien o al menos que lo dialice, ¿sí? Que lo deje reposando. Entonces, hay efectos vasodilatadores justamente de estas grasitas. Si no nos queremos complicar con el aceite de oliva o la aceituna, palta, ¿no? Pecanas, almendras, ¿sí? Y mejoran las dietas ricas en omega 3, en estos ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Monoinsaturados, también mejoran las funciones endoteliales y disminuye lo que es la presión arterial. De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, justamente uno de los aspectos que hay que incluir es pescado, y no solo pescado de río, sino también de origen marino. Por lo general, aquí en el país, nosotros solo consumimos entre 18.6 a 20 kilos consumo per cápita de pescado, ¿no? Incluso, miren, Lima, siendo el tema de Lima, por eso nosotros tenemos que tratar de mejorar entre 3 veces a la semana consumir pescado, ¿no? Y disminuir las frituras. Entonces, estos son los detalles que debemos tener. Otro también es, hay que mantener un adecuado aporte de proteínas. Esto mejora la acción vasodilatadora. Recordemos que venas, vasos, capilares son músculos. Entonces, justamente, ¿no? Venas, vasos, capilares son músculos pequeñitos, se dilatan, se contraen. Entonces, estas proteínas, justamente que son estructuras de formación, entre comillas, mal llamadas, ¿no?
pero que tienen aminoácidos, van a ayudar a la formación de nuevos tejidos. Y es por eso que participa bastante en esta acción vasodilatadora, ¿sí? Y sobre todo el tema de la arginina, que es un aminoácido que también se utiliza mucho en el tema del deporte, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicar esto? Cuando hablemos de rendimiento deportivo. Los nutricionistas hablan mucho de esto. En cuanto al consumo de alcohol, ya se ha visto, ¿no? Como el mismo hecho del alcohol no solo va a incrementar la hipertensión, también hiperglicemia, síndrome metabólico, ¿no? Y a eso agrega el exceso de peso, vamos a tener bastantes implicancias. En el tema de la fibra, ¿sí? Se ha visto en metaanálisis, justamente Streppel y demás, vieron cómo dando una suplementación de fibra de 11 gramos por día, redujo, ¿no? Redujo hasta 1.13 en lo que es la presión arterial sistólica, ¿sí? Entonces sí, consumir fibra disminuye la presión arterial, ¿no? Y cuando hablamos de fibra, nos referimos a todo tipo de fibra, pero principalmente la más funcional, ¿no? No solo es comer pasto, sino la fibra funcional y para eso está el nutricionista, es la fibra soluble. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde encontramos la fibra soluble? ¿En la cáscara del arroz o dentro de los mismos alimentos, dentro de lo que retiene agua? ¿No? Porque justamente se llama fibra soluble porque se disuelve en agua. Entonces va acumulando esa agua. Esa agua que está en las frutas, en las verduras, no es que solo esté ahí encapsulada por la cáscara, sino que está inmersa dentro de una estructura que nosotros a veces le decimos fibras solubles. Entonces ya se ha visto que el consumo de fibras, ¿no? Y sobre todo en poblaciones occidentalizadas como nosotros, ¿no? Debemos incrementar para prevenir la hipertensión. El otro detalle es el sodio, ¿no? Y acá vamos a ver algunos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, las papitas Lay's. ¿Quién no las ha consumido? ¿No? Donde por cada 100 gramos, 35 gramos son de aceite requemado, ¿sí? Y el otro 65% que es papa y sal. Entonces, fíjense cuánto de sodio nos da unas papitas Lay's. Es una de las preguntas que nos van a hacer, ¿no? En la ingesta de potasio hay que llevar el incremento del potasio hasta 4.700 miligramos por día, ¿no? Y ya el nutricionista ya sabe cuánto de potasio le va a dar una naranja, cuánto de potasio le va a dar un brócoli, cuánto de potasio le va a dar ciertas especies, ¿no? En temas de calcio, como les mencionaba, aquí sí hay bastantes estudios a favor y en contra, ¿no? Hay bastante conflicto de intereses con el tema de los lácteos, principalmente, ¿sí? Esto por la industria, ¿no? Entonces sí se ha visto que el calcio como tal, ¿sí? Que cuando hay menor cantidad de calcio a nivel sanguíneo, sí, pues hay mayor, por así decirlo, desorden metabólico a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, mantener niveles saludables de calcio a nivel de sangre también ayuda a la presión arterial, ¿no? Otros nutrientes que se han estudiado son justamente la vitamina D, el zinc, el cobre, el magnesio, ¿no? El manganeso también, que podrían contribuir a un adecuado estado, ¿no? Pero lo que sí, ¿no? Fíjense la diferencia entre hablar de solamente un nutriente aislado hablar de la dieta en sí, ¿no? En una dieta, ¿sí? O en un plan de alimentación, dieta no es que vayas a fallecer en el intento o algo muy restrictivo. Dieta es todo aquello que comes. Lo que hoy día consumiste, bueno, malo, adecuado, inadecuado, esa es tu dieta. La dieta no es ni mala ni buena, es lo que nosotros consumimos. Que hay dieta saludable, sí. Que hay dieta no saludable, eso sí, ¿no? Entonces, dentro de la dieta DASH que les mencionaba, una de las intervenciones, si tenemos alguna intervención, esto tiene que ser supervisado por un nutricionista, ¿no? Se incrementa en cierta manera las frutas, los vegetales, ¿no? Los lácteos pobres en grasa, los desgrasados, principalmente no lácteos de vaca, sino de cabra, entre otros, ¿no? Estamos hablando de un poco una dieta mediterránea. Los cereales, ¿no? De granos enteros, ¿sí? Entre arroz y trigo, o entre pseudocereales, entre arroz y quinoa, ¿no? ¿Cuál nos va a ayudar más? Nueces, legumbres, semillas, ¿no? Y acá en legumbres tenemos leguminosas. Por ejemplo, ¿qué preferimos? ¿Arroz con papa o ponerle menestras, ¿no? Arroz con menestras,
¿Y el arroz solo o también le agregamos arroz con alverjita, un arroz a la jardinera? Entonces, todos esos detallitos ya lo ven propiamente los nutricionistas, ¿no? Cuando hacen los planes de alimentación, ¿sí? Entonces, la dieta DASH tiene muchos puntos parecidos a la famosa dieta mediterránea que también ha sido muy estudiada, ¿no? Entonces, en conclusiones, debemos considerar que hay que reducir de peso, hay que reducir la ingesta de sodio, hay que reducir el consumo de alcohol, ¿no? Por ese efecto oxidativo que tiene, al daño endotelial que tiene, porque al final el alcohol, ¿dónde va a terminar? ¿Y por qué nos sentimos embriagados? Y como dicen, no sentimos una cruda, el alcohol está en sangre, ¿no? Cuando uno se estrella en un accidente, te sacan muestra de sangre y ahí está el alcohol, ¿no? O sea, es cierto, y el alcohol a una herida quema. Entonces, fíjense lo que hace el alcohol a todas las paredes de venas, vasos capilares, ¿no? También el incremento de actividad física y bueno, esta famosa dieta DASH, que si tienen conocidos en nutrición, pregúntenles, háganles la consulta, ¿no? Y el otro detalle es evitar este tipo de productos. Entonces, el pleito no era con las carnes, ¿no? Sino con los productos cárnicos, ¿no? Con los productos procesados. Entonces, sí, una cosa es consumir carne y otra muy diferente es consumir hot dogs ultraprocesados, ¿no? Muchos de estos hot dogs, muchos de los alimentos, aunque no crean, ¿no? Por más que sean salados, por ejemplo, el maní salado tiene azúcar, también le echan azúcar, ¿no? Y también tiene sal. Entonces, ya desde el año 2020, ¿no? A nivel de América Latina, de toda la región de las Américas, la misma OPS, ha estado detrás de lo que es la ley de alimentación saludable, no solo en Perú, sino en países como Brasil, lo está intentando en Argentina uno de los primeros, Chile ya nos lleva bastante en la delantera, y se ha utilizado diversos decretos supremos en la famosa, lo que hoy en día conocemos como la ley de alimentación saludable, ¿no? Que es la famosa 3021, que se llama nombre completo, Ley de Alimentación Saludable para Niños y Niñas y Adolescentes y su reglamento. Entonces aquí bien claro te dice, ¿no? Que el sodio que tú máximo puedes poner en un alimento sólido, ¿no? Por ejemplo, una galleta, la Ritz, es 400 miligramos, ¿no? Por cada 100 gramos, ¿ok? Y en bebidas, ¿sí? En bebidas es no mayor de 100 miligramos por cada 100 mililitros. Cuando sobrepasamos 400 miligramos por cada 100 gramos, entonces ahí ya nosotros debemos tener nuestro octógono de referencia, ¿no? Y cuando sobrepasas más de 100 miligramos por cada 100 mililitros, también vas a encontrar productos con octógonos que digan altos en sodio. Cuestión de azúcar es 10 gramos por cada 100 gramos, ¿no? En líquidos es más de 5 gramos y acá entran todas las gaseosas, ¿sí? La pregunta es, ¿las gaseosas tienen sodio? ¿Sí o no? La Inca Cola, la Coca-Cola, ¿ustedes creen que tiene sodio? ¿Sí o no? ¿No? Y el consumo de bebidas azucaradas también está muy ligado a la hipertensión. Entonces, ya se ha reglamentado, ¿no? En cuestión de sodios, no se olviden, 400 miligramos en cualquier sólido. Fíjense un Aginomen y fíjense cuánto de sodio tiene, ¿sí? O cuánto aporta, y 100 miligramos por cada 100 mililitros, sea en sólidos o en líquidos. Entonces, ya habrán visto ustedes, y esta es una forma de protegernos a través de políticas públicas, que sí, esto también lo ven los nutricionistas, sí, porque los nutricionistas ven no solamente los alimentos, digamos que son manufacturados, que se cocinan, que están dentro de la cultura alimentaria, sino también ven los productos ultra procesados. Entonces, ¿cuándo te vas a merecer que tu producto diga alto en sodio? Cuando tenga más de 400 miligramos por cada 100 gramos de producto o más de 100 miligramos por cada 100 mililitros de producto. Por ejemplo, una salsa de tomate. ¿Sí? ¿Han visto la salsa de tomates? Es en medio líquido. Entonces, si la salsa de tomate utiliza el sodio, ¿para qué lo utilizamos el sodio? Preservante. Imagínate un producto que no tenga un preservante. Y la sal es un preservante muy barato. Entonces, sí, lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Este es el otro detalle, por ejemplo, aquí, ¿no? Algunos productos los ponen con sticker, ¿no? Y no solamente el sodio, también en hipertensión hay que ver la cantidad de azúcar y las grasas saturadas y las grasas trans.
Entonces, miren cómo dos productos, siendo lo mismo, la misma marca, incluso la misma tanta fruta, ¿no? Esto fue una foto en Navidad, el mismo precio, uno te decía que tenía alto en grasas saturadas y otros te decía alto en grasas saturadas y alto en azúcar. Entonces, lastimosamente, uno no puede tener a ciegas, no hay información para que las personas tomen decisión si consumir o no consumir un producto, porque así como le falta un octógono, también le podría faltar hasta de alto en sodio, ¿no? Entonces, hay productos, y acá estoy analizando unos cuantos, donde ustedes pueden observar, ¿no? Si es que ese producto tiene o está alto en sodio. Entonces, fíjense, el Maggi, ¿no? Miren cuánto te va a dar de sodio, cuánto te va a dar de azúcar. Este es uno de los principales, ¿no? Y nosotros los famosos sazonadores. Entonces, sí, es rico, sí, es rico, es adecuado, pero comparo la cantidad de sodio que te da un Maggi, ¿no? Del apanado con el que vamos a freír nosotros nuestro pollito crunchy versus la cantidad de sodio que te da un chifle, ¿sí? Y 0,2 gramos es tranquilamente 200 miligramos, ¿no? Acá lo están poniendo en gramos, ¿sí? Entonces, hasta esta leche que es de Laibe, leche chocolatada, también te presenta algo de sodio, ¿no? Este Chocman también te incluye algo de sodio. Bueno, la gaseosa sí no te incluye sodio, no lo declara, ¿no? Las pícaras que de repente por ahí también incluye algo de sodio, ¿sí? El Sublime, me preguntan en interno, el Sublime también tiene su grado de sodio. Las papitas fritas, ¿no? ¿Cuánto? Miren, ahí está presente el sodio. Entonces es fácil decirle a la persona, señor, disminuya su consumo de sodio, ¿no? ¿Cuál es lo complicado? Lo complicado es demostrarle dónde está el bendito sodio, ¿no? Entonces así, este es, por ejemplo, en la sede donde estamos, ¿no? La cantidad de sodio que tiene, por ejemplo, el sello de oro, una mantequilla, que es mantequilla, o margarina en este caso, ¿no? Cuánto tiene de grasa trans, y cuánto tiene sodio. Las papitas Lay's, los que les preguntaba, ¿cuánto tiene sodio? Un empaque. Los chisitos, los cereales de desayuno para los niños, y por eso les presentaba ese estudio de niños, ¿no? 80 miligramos los cereales. Los chifles, ¿sí? El yogur, ¿no? El yogur Gloria que a veces mandan en la lonchera, ¿ok? Entonces, por eso se menciona el Frogos, ¿no? Que de fruta solo tiene la imagen, ¿sí? El Aginomen, miren cuánto tiene de sodio el Aginomen, 2.652 miligramos. ¿Sí? ¿Pasaste o no pasaste lo que te pedía la OMS? ¿Sí? Sobrado, ¿no? Y es un Aginomen. ¿Y qué es el Aginomen? Es fideos precocidos. Levanten por favor la mano ahí quienes han consumido Aginomen. ¿Qué tal, Malorie? Dos veces, ¿qué tal, Keila? Dos veces en la vida. Sí, por ejemplo, Mallory nos dice, ¿no? Lo correcto sería centrarnos en cambios de hábitos, porque en secuencia una persona delgada, claro, una persona delgada que se alimenta mal también tiene un riesgo, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿sí? Que el principal problema es tener el colesterol bueno disminuido. Entonces, y eso se logra a través de la alimentación, ¿no? Entonces, los pingüinitos, el triángulo, y así tener esto dentro del consultorio, o por ahí ya veo ya que alguien que tiene un estilo lo va a publicar, ¿no? Cuánto de sodio tienen los alimentos. Entonces, en verdad, llama bastante la atención, pero hay que tener la voz en off, la información ahí disponible para que las personas un poco tomen conciencia, sobre todo al menos en esta fecha tan especial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que un producto tenga alto en sodio? Aumenta la presión arterial. Entonces, no es lo mismo que hagas tu ají de gallina, que tú prepares tu propia mayonesa, tu propio ají, a que tengas estos productos. No es lo mismo los tomates para tu salsa a la boloñesa o tus tallarines rojos que le agregues esto de acá, ¿no? Incluso saladito, algunos dicen, ¿sí? No es lo mismo este allinomen o que son fideos precocidos, fideos ya cocidos, que se le tiene que agregar esa cantidad de sal para que
tengan un tiempo de duración, ¿no? En la refrigeradora, ¿cuánto nos dura el alimento? Ah, pero estos de acá tienen que durar buena cantidad, tener un año y medio de fecha de expiración, ¿no? Y uno de los procesos para que la carne dure tanto era la salación, ya sea en el pescado, en el charqui, ¿no? Y en este caso hasta se aplica en este aspecto. Entonces, el otro detalle es las grasas saturadas, porque aumentan el riesgo de tener diabetes tipo 2, aumentan el nivel de colesterol, también las altas en azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar va a aumentar de peso, así de simple. Entonces, si te aumenta peso, también influye en lo que es la hipertensión. Entonces, hay que tener bastante cuidado con este tipo de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿hay que consumir menos sal? Sí. Una ensalada, la ensalada no es lechuga, es brócoli, vainita, haba, alverjita, pimentón, tomate, pepino, alcachofa, caigo, rabanito, col, zanahoria, espinaca, cebolla, espárrago, puero, acelga, coliflor, repollo, escarola, lechuga, ¿no? No solamente es lechuga, fíjense, ¿no? Y son vegetales, ¿no? No tanto verduras, vegetales incluye hortalizas, verduras y demás, ¿no? También hay que ver el tema del café. El café, si no, imagínense, todos los colombianos cómo estarían volando en hipertensión, ¿no? No es verdad que el café vaya a tener efectos nocivos para la salud. El chocolate negro con todos los antioxidantes que nos brinda, ¿no? Se ha visto que el chocolate, no el que les he presentado que es mantequilla, margarina, azúcar y cocoa, sino el verdadero cacao, al 75% al menos sí se ha visto a niveles de beneficio, ¿no? El tema del aceite de oliva y demás, y mejor que el aceite de oliva son los pescados azules o los pescados oscuros, desde una anchoveta, ¿sí? Desde una anchoveta hasta los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos evitar? Los zumos, ¿no? No es lo mismo comer espárragos que ir a la tienda o a Metro, Macro y demás y consumir espárragos ya en sal, ¿no? Bañados en sal. No es lo mismo comer pescado que comer un atún que viene ya en sal, ¿no? No es lo mismo comer vegetales que, que, muchas veces los encurtidos, ¿no? Y el problema de la sal no solamente va a ver con el tema de la hipertensión. Aquellos productos que vienen en salmueras, disculpen la expresión, le sacan el ancho al estómago, ¿sí? Le sacan el ancho al estómago. Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? La mantequilla, la margarina, sobre todo las margarinas también tienen bastante problema con la hipertensión porque estas son las causantes de las famosas placas, ¿no? De los ateromas, de la aterosclerosis, ¿sí? Entonces, ya para no complicarles tanto, no se olviden también el consumo de ácidos grasos monoinsaturados. Ese es un poco de la actualización del ATP3 de los Estados Unidos, que nos mencionaban cuánto hay que tratar de ingerir, ¿no? En lo que es colesterol, en lo que es grasas saturadas, en total de grasas, carbohidratos. Esa es como la receta, ¿no? Este es nuestro vademecum en temas de nutrición. ¿Cómo llegamos a esto? A través de los alimentos y es toda una ciencia. Entonces hay que agregar fibra 20 a 30 gramos por día. ¿Y con qué alimentos llegamos a esas cantidades? Con arroz, con trigo, con quinoa, ¿no? Con lentejas, con garbanzo. Entonces ahí ya nosotros ya vemos si recomendarte más menestras que vienen con cascarita y son integrales o solo recomendarte arroz, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Qué tal, Yanela? Disculpe, el Ajinomoto ha sacado su propaganda de reemplazar la sal por su producto y muchas personas lo están empezando a consumir debido a a la desinformación. Sí, a nivel de OPS, incluso habían sacado una sal, ¿no? Que un poco, no con nanotecnología, pero lo que habían hecho era ocasionar, cambiando las presiones, que el grano de sal en el interior quede hueco y solo quede la parte superficial y obviamente daba la sensación del sabor salado, ¿no? Pero al final terminabas consumiendo menos cantidad de sal. Pero aún así, el detalle es, ¿no? En lo posible, disminuir el consumo de sal, ¿no? Es como el uso de los edulcorantes y el azúcar en caso de diabetes, ¿no?
hay que enseñarle a las personas a respetar el sabor propio de los alimentos, poco a poco, ¿no? Eso es cambio de hábitos. También el nutricionista a veces tiene que tener, por eso llevan ustedes un curso de conductas alimentarias, tiene que tener bastante de psicología, ¿sí? Ahí María Pía Rojas, ¿qué tal? Buenas noches. Nos dice el consumo de huevo. ¿Cuánto sería el consumo de huevo por el colesterol? María Pía Rojas, ajá. Y esa es una de las paradojas, ¿no? Si usted es de la Facultad de Medicina, ¿no? Es algo que, sí, que es algo que nos van a hacer la pregunta. Cuando hay en cardiología, les van a decir, ¿huevo o no huevo? ¿Frito o cocido? ¿No? Entonces, hay bastantes metaanálisis que sí menciona, ¿no? Que todos los alimentos, miren avanzando un poquito más, ya que este no es el detalle, y ahorita te respondo, María Pía, ¿sí? Entonces, miren, en el caso de los embutidos, ¿sí? El caso de los embutidos, cuando hacen los embutidos le ponen carne o a veces hasta hueso, ¿no? Y le agregan con grasa. Ese es un embutido. No es que sea 100% carne. Y después, de eso, y a veces le ponen más grasa que carne, porque al final se ve trocitos nomás pequeñitos y el resto grasa, ¿no? Fíjense que dentro de este embutido le agregan sal y le agregan otros aditivos alimentarios como los nitritos y los nitratos. Que eso también se ha visto un impacto no solamente en la hipertensión, sino también en lo que son presencia de carnes, ¿no? En la presencia de, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cáncer de colon, ¿ok? Y eso justamente por la presencia de las nitrosamidas, que son carcinogénicas. Entonces ya hay estudios, ¿no? Que nos mencionan que si nosotros elevamos a altas temperaturas estos nitritos y nitratos, justamente va a tener mayores problemas como cáncer de, por ejemplo, de próstata, nos da un riesgo mayor. Entonces no era tanto la carne, ¿no? Sino la carne procesada, la mal llamada carne procesada, ¿no? Los embutidos. Entonces, por ejemplo, consumir más de 160 gramos de carne procesada te incrementa más del 30% en cáncer de colon. Y ya se ha visto, una porción de 50 gramos te va, de acuerdo a la OMS, y está como grupo 1A, ¿no? Estos embutidos, más de 50 gramos de embutidos, te incrementa en un 18% el riesgo de cáncer. Entonces hay que tener detalle con este. ¿Cuántos son 50 gramos? Se preguntarán, ¿no? ¿Cuánto será 50 gramos? ¿Sí? 50 gramos de embutido vendría a ser o dos tajadas de jamonada en promedio, o un chorizo que tranquilamente llega a 150 gramos, o 50 gramos de carne procesada, ¿no? Que nos pueden vender a través de hot dogs y demás. Entonces, todo esto, al final, todo lo que nosotros comemos, y por eso llevamos anatomía, va a ser el cambio en la microbiota intestinal. Y dentro de la universidad tenemos un laboratorio que justamente estudia esto, ¿no? Los firmicutes, los bacteroidetes, y ahí en nutrición, nuestra visión y lo que nosotros vamos conociendo es que justamente hay un eje cerebro-intestino, cerebro-estómago-intestino, ¿no? Que ya se ha visto, por ejemplo, que la microbiota intestinal, ¿sí? Mal llamada flora intestinal, que la microbiota intestinal de una persona con autismo versus una persona sin autismo es diferente, de una persona que tiene diabetes versus una persona que no tiene diabetes es diferente. No hay trasplantes de microbiota intestinal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta microbiota intestinal también es diferente, volvemos al tema, en las personas que tienen hipertensión versus aquellas que no tienen hipertensión. Entonces, este proceso de desalación de la carne genera problemas. Entonces, no es tanto la carne, sino la carne cuando ya empieza a tener descomposición. Y ahí hay un proceso inflamatorio, hay unos cambios en el crecimiento de bacterias patógenas, de bifidobacterias, lactobacillus, los que va a cambiar toda la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, ahí tienen un alimento como es el hierro, que puede cambiar. Entonces, en nutrición no solamente vemos el tema de los alimentos, sino hasta vemos con qué alimento podemos cambiar esa microbiota, esas bacterias. Y estas bacterias son las que comen fibra. La fibra nosotros no la digerimos, no es como los rumiantes que tienen 3, 4 estómagos para poder digerirla, sino que es alimento de las bacterias que nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Y es por eso que en nutrición nosotros nos falta, digo nos falta porque aún no se ha desarrollado la prescripción de probióticos, ¿no? La prescripción de probióticos. Justo en julio, con la señorita la estudiante, ya licenciada Lucía, se va a desarrollar para un producto justamente que tiene buena cantidad de fibra para ver el tema de gastritis, porque hay probióticos que actúan a nivel de colon, hay otros probióticos que actúan a nivel del estómago, y sí se ha visto que esos probióticos pueden tener un impacto, ¿no? Ya sea en el estado de ánimo, ya sea a nivel de páncreas, incluso a nivel de la tensión arterial, ¿no? Ya hay evidencia en cuanto a ello, y por eso, si no me equivoco, es del año 2019, ya en los journals, en las diferentes revistas de cardiología, ¿no? Ya están estudiando este microbioma, les dicen ellos, ¿no? Cómo el microbioma altera la hipertensión, cuál es el eje, cuáles son los posibles fundamentos, cómo se puede manipular esto para disminuir no solo el tratamiento a través de medicamentos, porque vamos a ver que muchos medicamentos a veces impactan sobre estos microorganismos, sino cómo incluir dentro de la medicación, por así llamarlo, ¿no? También la inclusión de probióticos, ¿sí? De bacterias. Entonces ya hay estudios que también nos hablan sobre qué alimentos son los que nos protegen, y ahí ya se ve pues la asociación entre pescado, la diferencia con consumir carnes rojas, ¿no? El tema del huevo, miren, acá, que nos preguntaba la señorita, ¿sí? Entonces, en el tema del huevo, no se ha podido ver si es un factor de protección o un factor de riesgo. Lo que sí, cualquier alimento, y es que en el intestino tenemos la segunda barrera, ¿no? La primera, el mayor tejido, es piel, y la segunda barrera, que hasta tiene macrófagos y demás, es justamente los intestinos. Incluir un alimento aquí es una lucha entre nuestro sistema inmunológico y el alimento, ¿no? Porque es un cuerpo extraño. Entonces, desde ese punto de vista, todos los alimentos, el mismo hecho de alimentarnos, nos oxida. Y es por eso importante incluir los antioxidantes, ¿sí? En el tema del café, ¿no? El café, por ejemplo, tiene un subproducto que es la acrilamida, porque el café se tuesta, ¿no? La gran mayoría de cafés son tostados, ¿no? Y el café es una de las industrias donde hay mayor explotación infantil. Pero ya se ha visto cómo el consumo de café, por ejemplo, disminuye, incluso si sea caliente, ¿no? Contra todo lo que se piensa, de acuerdo al British Medical Journal, disminuye lo que es el riesgo de cáncer digestivo, ¿no? Aquellas personas, otro estudio, también veía cómo el consumo de café disminuía lo que son los cuerpos aberrantes, las quetas aberrantes, ¿no? Incluso en personas fumadoras y fumadoras pasivas, ¿no? Disminución del riesgo de cáncer. Y esto se debe no por la cafeína que nosotros como estudiantes de ciencia de la salud lo utilizamos solamente para mantenernos despiertos y llegar hasta el final de la jornada, sino que el café tiene otras sustancias como el cafesterol, el caguiol, el ácido clorogénico, ¿no? Ese es el vademecum de nutrición. Esos son los nutrientes que utilizan sus colegas ahí nutricionistas. Así como en medicina hay un vademecum de medicamentos, ¿no? De principios activos. Nosotros también tenemos el cafeol, el caguiol, el ácido clorogénico, ¿no? Y es que el café, solo para darnos una idea, y ahí tienen en la universidad todos los ratoncitos esperándolos para comprobarlo. Miren, el café cuando está maduro es así de color rojo, pero el café cuando abren ese café maduro rojo, adentro es color verde, ¿no? Y por eso se llama café verde, pero es un café maduro, café papiro se llama. ¿Y qué hace la industria? La industria lo tuesta. Y lo tuesta para que el café bote su aroma, para que los azúcares se caramelicen, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Primera tostada, segunda tostada, tercera tostada, cuarta, quinta. Y mientras más tostado, más tiene su aroma ese café. Entonces, al igual que lo que pasa que cuando nosotros inhalamos carbón, ¿no? El cigarro, el fuego, se inhala humo, también a través de los alimentos se puede ingerir esa acrilamida, esa carbonización, ¿no? Entonces, el hecho de carbonizar un alimento, por ejemplo, disminuye algunos biocomponentes, como es el ácido clorogénico. No es lo mismo un café tostado que tiene poca presencia de ácido clorogénico versus un café sin tostar, ya maduro, papiro,
¿sí? Que tiene alta cantidad de ácido clorogénico. Y este ácido clorogénico, que está muy estudiado ya por la farmacología, sí hay diferentes artículos, ya desde el 2000, más o menos 12, este es del 2017, ¿no? Pero ya hay efectos antihipertensivos justamente de este ácido clorogénico, ¿no? Ya hay estudios que tratan de estos efectos, como incluyéndolos dentro de nuestra alimentación, vamos a mejorar estos perfiles, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la influencia que tiene sobre el gamma glutamil transferasa, que solo lo hace el ácido clorogénico y que no lo hace, por ejemplo, el consumo de té, ¿sí? Otro detalle también es de esta gamma glutamil transferasa, que vendría a ser del envejecimiento, justamente también es el impacto que tiene sobre la grasa visceral. Y si el ácido clorogénico impacta sobre la grasa visceral, también va, en cierta manera, disminuir lo que son el HTA, ¿no? También se ha visto en el síndrome metabólico cómo este nutriente participa. Ah, y ahí acabó. Yo decía, y ahí acabó, y con eso ya sería mostrarles solamente, ¿no? El impacto que tiene ese ácido clorogénico, ¿no? Que se puede incluir dentro de la alimentación. ¿Cómo? Si tienen familias que les gusta el café, mitad de café tostado y mitad de café sin tostar. Les quería mostrar este tríptico, estos diapositivas que también le podemos pasar. Justamente esto ya es más ameno, ¿no? Ya es más informativo para las personas, ya no tanto, que ustedes le pueden compartir a sus pacientes. Y este otro tríptico, si me permite, Escape, ¿no? Que lo hizo justamente, a ver, vamos a ver, dejar de compartir, no sé qué problema hubo ahí. Y este otro tríptico, que justamente una de las internas en nutrición, aquí está, me informan si lo pueden ver, por favor. ¿No? Pero la idea también es un poco darnos, aquí está, ver pantalla completa, espero que estés aquí, te prometí que lo iba a compartir para que lo puedan ver. Heidi Morales, ¿qué tal? Ese es tu tríptico, ese es tu trabajo, ¿sí? Entonces miren ese tríptico que hace el nutricionista. También hacemos lo que son materiales de difusión, materiales que se pueden ir colocando para el público en general, ¿no? ¿Qué recomendaciones que hay que disminuir? Ya esto de las papas fritas y todo lo que hemos visto, ¿no? Tema de la actividad física, que ya mañana lo conocerán, ¿ok? Entonces, a veces, de manera informativa, también hay que aterrizar todos esos conceptos de microbiota, de ácido clorogénico, de cawiol y demás. Hay que aterrizarlo y ponerlo a los usuarios, que son los pacientes. Al final, no es solamente hablar entre nosotros, sino tener esa proyección social, y eso es lo que nos va a dar el verdadero efecto en la recuperación en una persona. ¿Listo? Eso sería todo. No sé si Creo que las preguntas las respondí al momento, ¿no? Creo que tienen un test, no se escapen del test. Sí, muchas gracias, profesor Andrés. Por aquí creo que me confirma si pudo responder esta pregunta. La leo ahora. Hay dos preguntas grandes. La primera era, licenciado, ¿no sería lo correcto centrarnos en el cambio de hábitos, que por consecuencia puede reducir peso? Porque una persona delgada que se alimenta mal también puede tener hipertensión, y en ese caso no podemos decir que la pérdida de peso es lo adecuado, ¿verdad? Esa es una pregunta de Mallory Vázquez. Claro, claro, ahí el detalle, más que el peso, es ya ver también el consumo de proteínas, masa muscular, ¿no? Sí se escucha, ¿verdad?
Entonces, sí, Mallory ya está en otro nivel y ya nos preguntan, ¿no? Oye, pero ya esas son personas con sobrepeso, pero en el caso nuestro, ¿no? Imagínense, en el caso nuestro, que ya me han dicho que mi presión arterial está elevada y no tiene nada que ver con las preocupaciones, ¿no? Quizás lo que me falta ya si el peso lo resuelvo es mejorar la alimentación, ¿no? Mejorar la alimentación y, como les decía, ver qué alimentos me hacen bien, porque no en todos, pero al menos pónganse que en un 3% de la población, por más que tú le pongas aceite de oliva extra virgen, por más que tú le pongas aceitunas, palta, igual por algún motivo la presión arterial lo van a tener elevado. Entonces, hasta hay componentes genéticos que te pueden predisponer, ¿no? También la etnia, de dónde procedemos, cuál es nuestra carga genética, ¿sí? ¿Por qué reaccionamos de manera distinta al alimento? Las dos pedimos el mismo menú, pero ¿por qué yo subo de peso y mi compañera no? Entonces, ese fenotipo responde a un genotipo. Así de complejo es esto de nutrición. Sí, muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. También es grande. Y es de Mijail Mendoza. Se considera que aparte de la disminución de sal en la dieta, en particular respecto a los productos procesados, el potasio puede ayudar a la hipertensión, por lo que sería adecuado aumentar su consumo en estos pacientes de forma complementaria. ¿Y qué piensa de la sal de potasio o la sal con potasio? Sí, en ese caso, como decimos, así venga sal con resveratrol, sale sal, ¿no? Sal con potasio, sal con resveratrol, sale sal. Entonces, en estas personas hay que disminuir el sodio en lo posible. Y entre sal con potasio y tener naranja con potasio, que viene con potasio, entonces, ¿cuál de los dos escogeremos? ¿Sal con potasio o naranja con potasio? ¿No? Naranja que tiene potasio, o potasio solo. Entonces, a veces queremos ponernos ahí el cabe, pero es lo que debemos elegir. Y lo mismo pasa en la dieta mediterránea, ¿no? Nos dicen, uy, el vinito que tiene antioxidantes, pero ¿quién es el que le da los antioxidantes? ¿El vino o la uva? Entre una copa de vino y un racimo de uva, ¿cuál es el que te va a proteger? Ah, no, profesor, en ese caso la uva, ¿no? Y en este caso también tenemos la sal con potasio o tenemos alimentos altos en potasio, ¿sí? O potasio en sí. Entonces, hay que escoger siempre disminuir el consumo de sal. Y hablar con la persona, hay que negociar, decirle, mire, ¿qué es lo que le ha traído acá? ¿No? Ay, no, joven, yo la verdad sí, después, yo no probaba la comida y le echaba más sal. ¿No? ¿Sabe qué, joven? Yo era muy sedentaria, pero después de que me han dicho que ya me asusté y yo quiero a mis hijos y por favor traten las personas cardiovasculares son más obedientes que los pacientes diabéticos. ¿Y por qué? Porque la diabetes es una enfermedad crónica, ¿no? No tiene tan rápido ese desenlace. Cambio, en presión arterial, accidentes cerebrovasculares, el paciente ya va con otra visión. Entonces, eso ya lo van a ver ustedes cuando vayan atendiendo desde una consulta particular hasta de un familiar que tengan, ¿no? Fíjense cuál de los dos le pregunta más. Entiendo. Muchas gracias por la respuesta, profesor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat o si desea puede levantar su mano y prender su micrófono. Todavía tenemos tiempo para algunas preguntas más. En todo caso, no hayan, podríamos dar por concluido la ponencia del día de hoy. Quedaría pendiente lo del huevo, que eso sí les digo a ustedes, busquemos ahí los papers, ¿no? Pues tengan su propia visión, lean los dos bandos, los que dicen que sí, los que dicen que no, los financiados por la industria, los no financiados por la industria. ¿Sí? Listo. Eso sería todo. Muchas gracias, muy amables por compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor Andrés Anampa. Esperamos que les haya gustado la ponencia del día de hoy. El día de mañana los esperamos a la misma hora, a las 7 de la noche. Ya saben, el día de mañana estaremos con el Master in Science Diego Fano. Vamos a hablar acerca de hipertensión arterial y su relación con la actividad física. Esta ponencia también está orientada en particular para estudiantes de medicina y nutrición, pero de igual manera pueden ingresar personas que no necesariamente sean del área de salud y que quieran conocer acerca de ello.
Y bien, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor, muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho y hasta luego. Nos vemos el día de mañana.